Así que es un placer de verdad poder compartir nuevamente un pasaje de esta carta hermosa del apóstol Pablo. Y le voy a invitar a que vayamos al capítulo 1. Y vamos a leer, por favor, del verso 6 al verso 10. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, del verso 6 al verso 10. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Acompáñenme, dice así la palabra de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tomen sus lugares, ya hemos orado, hemos puesto delante de nuestro Dios este tiempo. Y antes de introducirme al pasaje del verso 6 en adelante, quisiera dar un poco de contexto acerca de lo que vamos a hablar. El apóstol Pablo, 2 años antes de escribir esta carta, 2 años antes, el apóstol Pablo había visitado este lugar de Tesalónica. Así que en su segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo, visita esta zona de Europa. Hoy conocemos esta iglesia en Tesalónica, era la capital de Macedonia. Macedonia hoy es conocido como Grecia. Y vamos a ver 2 nombres importantes de ciudad: Macedonia y Acaya. Todo lo que es Macedonia, todo el norte, y Acaya, que es el sur, hoy forma todo lo que conocemos como Grecia. Así que el apóstol Pablo, después de su primer viaje, iniciando su segundo viaje misionero, entra a Europa, a esa zona de Grecia, y la primera ciudad de Europa hacia donde él caminaba era Filipos. Ustedes recordarán este pasaje de Filipos, Hechos 16:31, cuando el apóstol Pablo fue encarcelado. Muy famoso este pasaje, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, el apóstol Pablo, entrando a esta zona ya de Macedonia, es encarcelado. No tardó mucho ahí, algunos días solamente estuvo en Filipos, pero ya dentro de toda esa zona de Macedonia, y llega a Tesalónica. Esto estoy hablando 2 años antes. Pero también encuentra resistencia. El apóstol Pablo empieza a hablar del Cristo crucificado, empieza a hablar de Jesús y les empieza a decir: el Jesús que conocemos es el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado por Dios, el prometido desde el Antiguo Testamento. Jesús es el Cristo, el Rey a quien debemos adorar. Así que el apóstol Pablo empieza a desarrollar este evangelio con la iglesia de los tesalonicenses. Pero había judíos que no querían que Pablo compartiera este evangelio. Así que hicieron una revuelta con el gobierno de Tesalónica, y Pablo tuvo que salir de este lugar. Todo esto pasó 2 años antes.
Pero hay un detalle importante. Hechos capítulo 17, que es el tiempo que narra cuando Pablo estuvo por primera vez en Tesalónica, dice que estuvo por 3 días de reposo enseñando la palabra. Los judíos se reunían cada sábado, así que entendemos que eran 3 fines de semana, compartiendo la palabra ahí en la sinagoga. Algunos creen que pudo haber estado hasta 6 meses en Tesalónica. Pero esto es importante. Hayan sido 3 fines de semana o hayan sido 6 meses, era un tiempo muy corto para dejar una iglesia totalmente edificada en la palabra. 3 semanas a 6 meses es muy poquito tiempo para que el apóstol Pablo dejara una iglesia fuerte. Así que el apóstol Pablo tuvo que huir porque lo querían encarcelar, igual que lo hicieron en Filipos, y tuvo que huir, y pasando por Atenas y por otras ciudades llega a Corinto. Pero Pablo se queda preocupado por esta iglesia joven que había dejado allí en Tesalónica. Pero no solamente se queda preocupado por eso, sino se queda preocupado porque esa iglesia que él había dejado se había quedado en persecución. Porque él se había ido, los judíos lo habían perseguido y él salió de ese lugar, pero la iglesia se quedó predicando el evangelio y empezó a ser perseguida. Así que el apóstol Pablo, 2 años después, escribe esta hermosa carta. Así que usted ya sabe más o menos el contexto. Así que cuando el apóstol Pablo inicia, vamos al capítulo 1. Cuando empecemos a leer los primeros 5 versículos, usted ya va a poder entender un poco qué es lo que sucedía, por qué Pablo estaba hablando de esto. Y vamos al verso 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ya estaba en Corinto, pero se encontraba todavía con sus 3 colaboradores que 2 años antes habían estado con él plantando esa iglesia en Tesalónica. Así que los tesalonicenses conocían perfectamente de quién les estaba hablando el apóstol Pablo: de Silas o Silvano y de Timoteo. El verso 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. Voy a omitir el castellano antiguo y trataré de hacerlo en un castellano más moderno. Verso 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Cada vez que oro por ustedes, me acuerdo de 3 cosas. Vea el verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe. El apóstol Pablo oraba por la obra de fe que los tesalonicenses estaban desarrollando en ese lugar, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas importantes. La palabra trabajo que el apóstol Pablo usa es una palabra que quiere decir un constante desgaste del cuerpo. Constante desgaste del cuerpo. Imagínense, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica: oro por ustedes y doy gracias a Dios porque ustedes constantemente se desgastan
físicamente, mostrando ese amor en Cristo Jesús. Y termina ese verso 3 y les dice: por la esperanza que había en el Señor Jesucristo. Y quiero recalcar aquí 3 cosas: el amor, la esperanza y la fe. 3 palabras: fe, esperanza y amor. El apóstol Pablo le gustaba usar mucho estas palabras: fe, esperanza y amor. ¿Recuerdan algún pasaje del apóstol Pablo que le use? Primero a los Corintios 13. Dice, hablando ya al final, hablando del amor, dice: la fe, la esperanza y el amor. De estos 3, ¿cuál es el mayor? El amor. ¿Por qué dice el apóstol Pablo el amor? Porque los tesalonicenses estaban esperando ya que Jesús viniera. 2 años antes, el apóstol Pablo les había dicho: la segunda venida de Jesús es inminente. Ellos creyeron que en esos días Jesús iba a volver otra vez. Y usa la palabra fe, esperanza y amor que usa con los corintios. Porque fíjense muy bien, cuando estemos allá, ya no vamos a necesitar fe. Porque si la fe es la convicción de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y ya estaremos en el cielo, ya no necesitaremos fe. La esperanza es esperar que Cristo venga, y cuando estemos allá ya estaremos con Él, ya no necesitaremos esperanza. ¿Qué seguiremos mostrando? El amor. Por eso a los corintios les dice: de estos 3, el amor es el mayor. Porque llegará el momento en que la fe y la esperanza no la necesitaremos, pero el amor seguiremos hasta la eternidad. Así que este pasaje introduce para el verso 6 en adelante, y le he titulado al sermón del día de hoy: una iglesia que imita a Cristo. La iglesia de los tesalonicenses, tan solo en 2 años, sin la presencia del apóstol Pablo, habían mostrado una fe, una esperanza y un amor. Y dice el verso 6: y ustedes, recuerden, está hablando Pablo, Silas y Timoteo, verso 6, y les dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, esta palabra que usa el apóstol Pablo de imitadores es una palabra que se usaba en la antigua Grecia. Recuerden que esta área donde estamos hablando es Grecia, pero todo lo que es la sociedad traía toda esa cultura helenista, esa cultura griega, Zeus, todos esos dioses griegos de la mitología. Y le dice el apóstol Pablo: ustedes han sido imitadores. Esta palabra, ¿se acuerdan de los mimos? Los que de repente quieren imitar y se ponen en los semáforos o en la tele y con guantes blancos imitan cosas. De ahí viene esta palabra. Les dice: ustedes, iglesia de Tesalónica, nos han imitado a nosotros, a Pablo, a Silas y a Timoteo. Pero no solo a nosotros, sino al Señor. ¿Pero de dónde venía esa situación de imitar? Dice que de la palabra de Dios. Fíjense cómo dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la razón por la que ellos habían imitado
a Pablo, a Silas y a Timoteo y al propio Señor Jesús, es porque habían recibido la palabra en medio de gran tribulación. ¿Por qué tribulación, hermanos? Por lo que estaban viviendo, la persecución de que ellos empezaron a compartir el Evangelio de Cristo. Pero lo hacían con gozo del Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener un momento. Como iglesia, hermanos, usted y yo estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Si de repente usted cree que es complicado, hagamos, hermano, como los tesalonicenses. Busquemos a alguien que usted considere una autoridad espiritual y busque imitarlo. Imite su carácter, imite su amor. Hay muchas cosas que yo he aprendido del pastor Oscar y compartía con algunos de ustedes cómo es que en detalles que uno no espera, él llega y muestra su amor. Lo ha hecho conmigo, no sé si con usted, yo estoy seguro que también. Así que hay muchas cosas que yo tengo que aprender de él. Así que usted busque también en algunos aspectos alguien que usted diga, este hermano tiene algo que me gustaría imitar. Hágalo, porque seguramente ese hermano está buscando imitar a Cristo. Hay algunos de ustedes a quien yo también he imitado algunos aspectos. Su carácter. Busquemos imitar el carácter que tuvo Cristo. Busquemos imitar el amor que tuvo Cristo. Busquemos imitar la humildad que tuvo el Señor. Pero no se vale, hermanos, no se vale que usted diga, no me imites a mí, porque yo soy imperfecto, yo soy pecador. No se vale, hermanos. Porque la gente de allá afuera, incluso la gente que viene por primera vez aquí, usted y yo vamos a mostrarle a Cristo con nuestra forma de actuar, con nuestro carácter. He escuchado en iglesias cómo personas no quieren volver a una iglesia porque por primera vez llegaron y nadie les saludó, nadie les hizo caso y no quisieron regresar. Y a lo mejor saludaron a otras personas, pero a la persona humilde que a lo mejor entró se les olvidó, se les pasó por alto. Busquemos, hermanos, ser imitadores de Cristo en su humildad, su compasión, su carácter y su amor. Usted ha leído muchas veces sobre la vida de Jesús, así que seguramente hay algún aspecto que usted quiera imitar de Él. Pero insisto, no se vale decir, no me imites a mí. Mucha de la gente de allá afuera no quiere conocer de Cristo. Su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, su familiar, su vecino, su compañero de trabajo, tal vez no quiera conocer de Cristo por usted y por mí, porque no estamos mostrando el carácter de Cristo, no estamos mostrando su amor, no estamos mostrando su compasión, no estamos mostrando su humildad. Somos responsables, hermanos, de que cada uno de nosotros todos los días busquemos levantarnos y decir, hoy yo quiero avanzar un pasito hacia adelante buscando imitar a Cristo. El imitar a Cristo, la iglesia de Tesalónica tuvo varias consecuencias positivas, varios resultados
que la iglesia tuvo por imitar a Cristo en su carácter, en su humildad, en su fe, en su amor y en su compasión. Vamos a ver el siguiente pasaje, verso 7. Son 5 cosas, si usted quiere anotar, son 5 cosas que la iglesia de Tesalónica tuvo como resultado o proyectó ante la gente de afuera. 5 cosas por haber sido imitadores de Cristo. Verso 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Ellos habían sido ejemplo, hermanos, a todos los de Macedonia y Acaya, a todo Grecia, hermanos. En 2 años, toda Grecia supo que había en Tesalónica cristianos que estaban dando ejemplo del carácter de Cristo. Hace tiempo me di a la tarea de de revisar en Google cuánto medía el territorio de Grecia y traerlo a México. Y resulta que es un poquito más chico que Chihuahua. Un poco más chico que Chihuahua. Grecia, hermanos, Grecia, el país de Grecia, lo traemos a México y nos queda sobrando territorio para que entren los de Grecia aquí. Pero pensemos tan solo en Chihuahua. En 2 años, la iglesia había impactado todo un territorio similar al de Chihuahua. Habían sido ejemplo, hermanos. Ya les había yo comentado esta anécdota que yo tuve. Hace más de 10 años, en un congreso de misiones, un hermano que algunos de ustedes ya conocen, Jonathan Morales, y su esposa Mine. Ya podemos decir sus nombres porque ellos ya después de 18 años ya regresaron a México y ellos ya están desarrollando un pastorado aquí en Morelos. Pero cuando estaban en China, ellos no podían ir con la gente diciéndole: Cristo te ama, Cristo tiene un plan para tu vida. No podían, porque ellos podían ser tomados por el gobierno y podían ser echados fuera, y la gente, las personas que lo escuchaban, podían ser también torturados y llevados a la cárcel. Y en un congreso de misiones que vinieron, yo les dije: entonces, ¿cómo predican ustedes? ¿Cómo llegan a la gente y cómo le dicen del evangelio de Cristo? Hermanos, hasta el día de hoy esa respuesta ha impactado mi vida. Ellos decían: por la forma en cómo ven que nos tratamos mi esposa y yo, por la forma en cómo mi esposa me trata a mí, por la forma en cómo la trato a ella, por la forma en cómo nosotros como matrimonio tratamos a nuestros hijos y cómo tratamos a la gente de nuestro alrededor. Ellos eran profesores. Los alumnos se daban cuenta que había algo en ellos. Hermanos, ¿no debería de ser algo similar aquí? Que la gente pudiera ser impactada por la forma en cómo nos tratamos, que la gente pudiera decir: ellos son un ejemplo. La iglesia Palabra de Vida de Lomas de Cocoyoc ha sido un ejemplo para mi vida, porque vinieron, me entregaron con amor despensa, no me pusieron ningún requisito, solo me entregaron con amor. Porque me encontraron en tal lugar borracho y aún así me compartieron del amor de Cristo. Porque llegué por primera vez a la iglesia, tal vez humilde, sencillo, o con mi cara enojada, y aún así llegaron y dijeron: Cristo te ama. La iglesia de Tesalónica había sido ejemplo. Yo te pregunto, ¿estamos siendo ejemplo? ¿Estás siendo tu ejemplo en casa? ¿Con tu esposa? ¿Estás siendo ejemplo con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Con tus hermanos? ¿Con la vecina de enfrente? ¿Con el señor de la tiendita? ¿Con tus compañeros de trabajo?
¿O eres de los que entra en una dinámica del albur, del doble sentido, de la pornografía en el celular, pasándote videos pornográficos? O hermana, de los que de repente buscas a otra persona del trabajo o la vecina para traer un chisme, para andar criticando a aquella que ya se compró carro nuevo o que ya cambió de novio o que el esposo la dejó, etcétera. O criticando a la hermana que llegó con tacones del 12. ¿Estás siendo ejemplo, hermano? La iglesia de Tesalónica había sido ejemplo a todo su alrededor. Así que una iglesia que imita a Cristo es ejemplo, no solo del creyente, sino de aquel que no conoce el amor del Señor. Siguiente resultado de ser imitador de Cristo. Verso 8, porque partiendo de ustedes, estamos en el verso 8, dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, no había necesidad de que el apóstol Pablo llegara a alguna ciudad de Macedonia y decir, como lo hizo en Atenas, les vengo a hablar del Dios no conocido. Así llegó Pablo. Si llegara Pablo, según este pasaje, a alguna ciudad de Tesalónica, le dirían a Pablo, mira, no sabemos quién eres tú, pero del que vienes a hablar, ya sabemos, porque los tesalonicenses nos han hablado de ese amor de Cristo. Comparte lo que tú quieres hablar, le hubieran dicho a Pablo, pero de Cristo ya hemos escuchado. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hubo necesidad de que nosotros proclamáramos la palabra, porque ustedes lo han hecho. ¿Con quién lo hacían, hermanos? ¿Con quién lo hacían los tesalonicenses? No había redes sociales, no había WhatsApp. Hoy creemos que evangelizar es poner en nuestro estado de Facebook, Cristo te ama, Cristo tiene, hermanos, y al día siguiente pones una barbaridad completamente distinta. O al día siguiente pones en el Facebook una serie de fiestas o no sé qué pongas, pero el día domingo pones, hoy es día de ir a la iglesia. Si tú crees que eso está haciendo bendición, hermano, te equivocas, porque solamente le estás diciendo a la gente que tú no eres un cristiano fiel y verdadero. Porque no hay congruencia entre lo que dices y lo que haces. Si tú dices que eres cristiano, debe haber una congruencia entre tu palabra y el caminar diario que tienes con el Señor. Así que una iglesia que imita a Cristo es ejemplo y divulga su palabra con el vecino, con tu esposa, con tu esposo, con amor, compartiendo el carácter de Cristo, con tu vecino, con tu compañero de clase, de la universidad, del trabajo. ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Que eres deshonesto? ¿Que eres gruñón? ¿Que eres grosero? ¿Que acosas a la secretaria? ¿Que acosas a las compañeras de trabajo? ¿Cómo te conocen? Ellos compartían el evangelio con su testimonio a la gente que estaba a su alrededor. ¿Quién está a tu alrededor? ¿Quién está a tu alrededor? Con esos comparte el evangelio. Tu vecino. No te estoy diciendo que no vayas y toques puertas. Si quieres hacerlo, está bien. Pero ¿saben por qué a veces queremos ir a lugares distintos? Porque allá no nos conocen, porque allá no saben quiénes somos, nos van a creer todo lo que le digamos.
Pero ¿por qué no vas con tu vecino de enfrente? O la casa de al lado. O tu compañero de trabajo. Porque él sabe cómo eres. Pero el día que tú muestres a Cristo, el carácter de Cristo, con tu compañero, con la gente que está a tu alrededor, ellos van a creer en Cristo por nuestro ejemplo, porque imitamos a Cristo. Tercera expresión de haber sido imitadores de Cristo. Ejemplo, compartir su palabra. Y vean el verso 9. Porque ellos mismos cuentan, es decir, la gente de alrededor, cuentan la manera en que nos recibieron y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Hace un momento mostraba cómo es que la ciudad de Tesalónica, que era capital de todo eso, todo Grecia o todo Macedonia, vivía en una cultura helenista, dioses paganos. Acuérdenme de la mitología griega, Zeus. ¿Quién más? Afrodita. Bueno, todos esos dioses. Y aparte de la cultura romana, porque quien estaba en control de esa área era el Imperio Romano. El Imperio Romano había traído sus propios dioses y por supuesto el César para adorarle a él. Y había sido una mezcolanza, un sincretismo religioso entre el tema de lo griego y lo romano. La historia nos muestra cómo es que ahí en Tesalónica estaba este templo del Olimpo. Ustedes se acordarán un poco acerca de la mitología griega, que era el centro de adoración de estos dioses del Olimpo, estos dioses de la mitología griega. Entonces imagínense cómo estaba el tema de la idolatría en ese lugar de Tesalónica. Y Pablo les dice, la gente cuenta cómo ustedes se convirtieron de esos dioses, de esos ídolos. La gente cuenta cómo se convirtieron al Dios vivo y verdadero. La gente que está a tu alrededor puede mencionar lo mismo de ti. Que tú, trayendo alguna tradición religiosa que no fuera de la cristiana, ¿de ti habla eso? ¿Cómo es que antes servías a otros dioses y ahora al Dios vivo? La palabra convertís o convertíos que usa el apóstol Pablo, la manera de cómo convertisteis de los ídolos a Dios, esa palabra de convertíos habla de arrepentimiento. Es decir, yo llevaba un rumbo, yo adoraba ciertos dioses, yo adoraba ciertas culturas, yo adoraba ciertas cosas, pero ahora no, ahora solo ha habido un cambio y ahora me dirijo a servir al Dios vivo y verdadero. Esa palabra de convertíos quiere decir, tiene que ver con el arrepentimiento genuino que habían mostrado los tesalonicenses. Arrepentimiento genuino. Yo quiero compartir, hermano, que este arrepentimiento genuino, si no se muestra en tu vida, me atrevería a decir que no ha habido un cambio en tu vida. La fe es quien salva. Eso lo entendemos, no las obras. Hemos sido salvos por gracia, por creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador.
por creer en la obra salvífica que Él hizo en la cruz del Calvario para darnos vida cuando creemos y confiamos en Él. No somos salvos por obras, pero las obras son la evidencia de nuestra salvación. ¿Ven la diferencia? Así que, si en tu vida no hay un fruto, si en tu vida no hay obras, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que el Señor ha puesto de antemano para que anduviésemos en ellas, esas buenas obras, y tú sigues con una vida desordenada, tú sigues viviendo en hipocresía, tú sigues viviendo con groserías, tú sigues viviendo con adicciones, tú sigues viviendo con tantas y tantas cosas. Hermanos, el Señor no ha cambiado tu vida. La iglesia de los tesalonicenses habían mostrado este cambio verdadero. Servir al Dios vivo y verdadero. El otro tema que los tesalonicenses habían aprendido: servir al Dios vivo y verdadero. Algo que Moisés, cuando salió de Egipto, cuando estaba a punto de salir de Egipto, le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, porque nuestro Dios quiere que le sirvamos. Porque Dios le había dicho a Moisés: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Si tú ya has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, si tú ya has puesto tu fe y tu confianza en el Señor, si tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, el servir al Señor es una respuesta natural. No te debe costar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo entendemos que íbamos directo al infierno, pero por la misericordia de Dios es que nos ha traído a vida eterna. Pero no vida eterna porque usted y yo lo merezcamos. Nadie de aquí lo merecemos. Nadie merece la vida eterna. Dice Romanos capítulo 3, 23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante el apóstol Pablo vuelve a mencionar que la paga de ese pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Así que lo único que tú tienes que hacer, hermano, como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Solo necesitas venir y poner tu confianza en Cristo. Y cuando tú entiendas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la respuesta natural va a ser servir. Y el último aspecto, el verso 10, había algo hermoso que yo quiero invitarte, que si tú no lo consideras o no lo habías considerado, lo empieces a considerar a partir del día de hoy. La iglesia de Tesalónica dice que esperaba de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia de Tesalónica había recibido 2 años antes el Evangelio de Cristo, y Pablo les había anunciado, porque quiero decirles que Pablo creía que Jesús venía en ese tiempo. La inminente y pronta venida de Jesús
Era lo que predicaba Pablo. Así que los tesalonicenses lo creyeron. Y decían los tesalonicenses: estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú la estás esperando? Iglesia, Palabra de Vida, ¿estamos esperando? ¿De verdad tú crees que el Señor va a venir nuevamente? Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor viene otra vez. Pero fíjate bien, ya no viene como la primera vez, mostrando su amor. Ahora va a mostrar su justicia. Y viene por su iglesia, toda aquella persona que ha reconocido a Cristo Jesús como único Salvador. Viene por aquella persona que ha dejado su vida atrás y en arrepentimiento ha buscado caminar conforme la palabra de Dios lo enseña. Quiero volver a repetir este pasaje de Juan 3:36, porque así termina el verso 10. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, hablando de Jesús, dice, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no quiere saber nada de Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así termina el pasaje: a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo nos libra Jesús? ¿Cómo te puede librar? ¿Cómo te libra hoy Jesús de la vida, de la ira venidera, de la ira de Dios? ¿Cómo te libra? Confía en Él. Pon tu confianza en Él. Solo dile: Señor, ya no quiero seguir haciendo lo que yo hacía. Yo quiero arrepentirme de mi pecado. Quiero hacer como los tesalonicenses, mostrar tu carácter, tu amor, ser imitadora de ti. Quiero confiar en ti. No quiero ir al infierno. Quiero gozar de una vida eterna. Y si solo confiando en ti la puedo tener, yo quiero hacerlo. Hermanos, quiero concluir diciendo que hay una materia de iglecrecimiento en el seminario. Y en la materia de iglecrecimiento nos enseñan en que como líderes, pastores, tengamos una visión para nuestra iglesia. Y que esa visión, ¿a qué entendemos como visión? Es una fotografía del futuro, 5 años, 7 años, 10 años. Tomar en tu mente una fotografía. ¿Cómo quieres ver a tu iglesia en 7 años? Esta es mi visión, hermanos. Que como iglesia podemos ser imitadores de Cristo. Así nos lleve toda nuestra vida, hermanos. Que podamos ser ejemplo, hermanos. Pero ejemplo podemos iniciar hoy. A compartir su palabra podemos iniciar hoy. A mostrar un arrepentimiento genuino alrededor de nosotros podemos iniciar hoy. A servirle al Dios vivo y verdadero podemos empezar hoy, confiando en que pronto volverá por cada uno de nosotros. ¿Quieres ponerte de pie y orar conmigo? Me gustaría que este pasaje, usted y yo, podamos llevarlo en nuestro corazón. Y me encantaría que usted tomara esto que hoy hemos escuchado de la palabra de Dios. Que como iglesia podamos ser imitadora de Cristo a partir de hoy. Así nos cueste
nuestra vida por el resto de nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque solo ella es, Señor, quien habla a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu iglesia, palabra de vida. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser como esta iglesia de Tesalónica, a ser imitadora de ti, Señor, a que imitemos tu carácter, tu compasión, tu humildad, tu amor. Cada aspecto, Señor, que tú, Señor Jesús, mostraste cuando estuviste aquí en la tierra. Que tu iglesia, palabra de vida, Señor, podamos tener esa certeza, Señor, cada uno de nosotros, que tú volverás. Y con esa confianza podamos ser ejemplo de toda la gente que está a nuestro alrededor. Que podamos compartir tu palabra, tu evangelio. Que podamos mostrar ese arrepentimiento genuino. Que podamos servirte de corazón puro y sincero. Y que todos los días nos levantemos, Señor, con esa certeza de que tú volverás. ¿Cuándo? No lo sabemos, Señor. Puede ser hoy, mañana, 10 años. No lo sabemos. Pero que tengamos la certeza de que un día estaremos viviendo por la eternidad, como tu palabra lo enseña, junto a ti. Ayúdanos, Señor, como palabra de vida, de que esta visión, Señor, esto que aparece en tu palabra, Señor, lo tomemos, Señor, como algo que queremos, Señor, para nuestra iglesia. Ser imitadora de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.